Pedimos a Dios que tenga en cuenta a todas las personas en la consagración, con el rezo del rosario, leyendo la palabra de Dios, entendiéndola y luego explicándola. Esto es un servicio que ofrecemos en la Iglesia. Para un monje, nuestro objetivo es la oración. Dios está por delante y por encima de todas las cosas. Y la oración es lo más importante para nosotros en el mundo. También el servicio es importante. Los sacerdotes rezan a Dios por todos los demás y luego realizan su trabajo, atienden a todas las personas. Ese es su servicio que ofrecen a la Iglesia cristiana. Los monjes también, pero por delante de todo está la oración y el servicio a todas las personas también. Pero de la misma forma que los sacerdotes, no, de una forma distinta. Servimos también, porque no somos todos iguales, cada uno tenemos una vocación. Por ejemplo, San Pablo decía que la Iglesia, Jesús es el mismo, es como un cuerpo. Tiene cabeza, tiene manos, tiene pies, tiene un corazón, tiene órganos. Todo esto es un cuerpo y todo este cuerpo da un servicio. La Iglesia es lo mismo. En la Iglesia hay muchas personas y todas somos distintas. Cada uno tenemos un servicio distinto. ¿Para qué? Para servir dentro de la Iglesia. Entonces, los monjes, nuestro objetivo es Dios por delante de todas las cosas y también todas las personas, cada uno con nuestros gustos y con nuestras peculiaridades. Seguimos. Un monje lo que hace es seguir siempre el ejemplo del Señor Jesús. Esto es lo que aparece en la transparencia que tenemos. Jesús siempre estaba orando. A cualquier lugar que fuera, buscaba su momento de silencio para hablar y orar con su Padre Dios. Cuando estaba en un monte, cuando estaba en el desierto, cuando estaba dentro de una casa, Jesús siempre estaba orando. Y además, todos los apóstoles que le acompañaban siempre lo veían. Y Jesús siempre está orando, siempre, siempre. Y él decía, claro que voy a ayudar a las personas, claro que voy a curar, claro que les voy a escuchar, pero también necesito orar. Los apóstoles decían, siempre está orando, por eso siempre les seguían. Y le decían, Jesús, oras demasiado. ¿Cómo? Enséñanos a orar. ¿Cómo podemos hacerlo? Y Jesús les decía lo que nos decía Jaime antes, Padre nuestro que estás en el cielo. Es una oración importante que es la que nos enseñó. Entonces los monjes vemos lo que hacía Jesús y lo imitamos. ¿Cómo? Pues siempre, anticipando por delante de todo la oración, con mucha frecuencia. ¿Entendéis? Esto es lo importante. Por eso un monje siempre hace lo que hacía Jesús. Los monjes oramos y en ello tenemos presente, en el momento de la oración, tenemos presente a todas las personas que nos acompañan, que están sufriendo, que tienen problemas, que tienen enfermedades. Un monje recoge todo esto y se lo presenta a Dios Padre. ¿Pero de qué forma? De la misma forma que hacía Jesús. El Hijo presentaba a Dios Padre. Entonces, yo estoy a su lado y en comunión con Jesús le ofrezco al Padre todas las peticiones y sufrimientos que he visto para que el Padre nos dé solución a los problemas y nos reporte cosas positivas, como por ejemplo consuelo, mejorar nuestra vida, también que nos dé luz para que podamos guiar e ir por el buen camino. Un monje, cuando ora, os cuento una cosa práctica, nos decía el sacerdote anteriormente, el padre Jaime, nos decía que el tiempo va a depender de cada uno reza en un momento, cuando puede, pero
tiene su horario establecido y prefijado. Por la mañana, por ejemplo, yo en mi comunidad muy pronto nos levantamos a las 5 de la mañana, muy prontito, todavía está el cielo oscuro, hace fresquito, frío incluso. Entonces vamos a la oración a esa hora tan temprana. Voy con mi compañero y empezamos a rezar en lengua de signos, de forma tranquila, pausada, no hay prisa. Rezamos despacio, tranquilamente. Depende, a veces se alarga un poco más, a veces no. A veces empezamos a las 5, quizá en media hora hemos terminado ese momento de oración, después seguimos en silencio o volvemos a dormir en ocasiones, si el cuerpo nos lo pide, que necesita más descanso. Aprovechamos ese momento de silencio en que no hay nadie que nos llama, el móvil no suena. Es un momento muy importante para rezar en silencio, despacio. Llevamos el rosario a veces, hay varias formas, o rezamos a la Virgen. Hay otro momento posterior que es a las 7 de la mañana, donde ya nos juntamos más, ya ha amanecido el día, vamos a desayunar, pero un poco antes del desayuno hacemos otro momentito de oración. También suele ser una media hora, 25 minutos, 35 minutos. Terminamos ese segundo momento de oración del día y vamos a desayunar. Cuando termina el desayuno, después todavía hay otro tipo de tiempo pues, para ducharnos, para el aseo personal y podemos leer la palabra de Dios en ese momento. La leemos con tranquilidad, en silencio, aproximadamente luego a las 9 vamos otra vez a la oración, pero esa oración es muy cortita, a lo mejor son 10 minutos, 15 minutos, todo lo más, muy cortita ese momento de oración. Cuando termina, entonces ya empieza el trabajo del día, pues si hay que pintar, hay que poner la lavadora, hay que cocinar, hay que salir fuera a comprar, hay que hacer un montón de cosas. Pues por ejemplo, lo que a mí me toca. A mí, por ejemplo, viene alguna persona sorda que quiere hablar conmigo, o tengo que hacer alguna videollamada con alguna persona que me reclama, en fin, o cosas personales que tiene que hacer cada uno. Después, aproximadamente sobre la 1, entonces es el momento otra vez de la oración. Nos juntamos todos, también una oración cortita, de 10 minutos, 15 minutos, es una oración corta. Y cuando finaliza, vamos a comer, durante 1 hora y cuarto más o menos. Después el aseo, fregamos todo y luego ya hay un momento de descanso, de la siesta. A las 3:30, de nuevo, vamos a rezar lo mismo, una oración cortita, de 10-12 minutos. Y cuando finaliza, por la tarde, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que hacíamos por la mañana, todos esos trabajos que cada uno tenía cosas que hacer, por la tarde el objetivo es la lectura, la formación personal, el rezo del rosario, o dentro de casa, pues por ejemplo, dar un paseo y ir pensando en las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas del mundo, las personas sordas, siempre tenemos que tenerlas presentes y rezar por ellas. Pero ya cada monje por la tarde lo que hace es como un poco tiempo libre, para que me entendáis. Hay gente que le gusta mucho leer y seguir formándose. Hay personas, bueno, cada uno tiene sus gustos o sus quehaceres. A las 7:30 de la tarde celebramos la Eucaristía con la oración. Es un momento que se comparte. Aproximadamente son 45 minutos, porque la Eucaristía y luego la oración. A veces lo alargamos hasta 1 hora por la tarde. Cuando finaliza ese momento, luego ya es un momento de descanso, del silencio personal, delante del sagrario, de diálogo con Dios. A lo mejor 10 minutos, 15 minutos. Y entonces vamos a la cena. Cuando finaliza la cena, tenemos todo recogido, todo limpio. Entonces hay un momento de tiempo libre, donde comentamos con el resto de monjes, comentamos un poco cómo ha ido el día, cómo ha sido alguna noticia, nos ponemos un poco al día
compartimos esa información. Eso dura aproximadamente 1 hora de intercambio, de diálogo con nosotros. Hacemos bromas, nos reímos, hay días de fiesta, entonces podemos ver una película también. Y cuando esto finaliza, ya son las 10 de la noche, hay un momento de oración conjunta. Y luego después hacemos la oración a la Virgen María, le cantamos en lengua de signos, y cuando esto termina son quizá las 10:20 de la noche, y entonces ya marchamos. Es el momento del silencio, va bajando el ritmo y ya nos vamos a nuestras habitaciones, cada uno ya se acuesta y se duerme a la hora que necesita o que quiere. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, comienza de nuevo el día que os conté. Todos los días hacemos el mismo horario. Los monjes tenemos un horario prefijado, a eso me refería. A veces sí que hay algunos cambios, claro que sí, porque hay motivos que lo justifican. El padre Jaime nos decía que tienen que salir a la calle, se tienen que adaptar a la vida de las personas, cada uno tiene su trabajo. Esa es su vida cotidiana. La oración es importantísima, claro que sí, pero ellos tienen su forma de orar. Los monjes ya lo tenemos el horario preestablecido, siempre lo mismo. Yo os digo, hay veces que hay cambios. Por ejemplo, van a venir algunas personas a visitarnos, personas sordas que vienen, guardamos esos momentos para la tarde y puede haber algunos cambios. Somos flexibles en esos momentos, pero cuando hay una justificación. Hay una transparencia donde el tema es día y noche te alabaré, Señor. Es decir, durante todo el día y durante toda la noche. Estamos siempre en contacto con Dios. Rezamos 24 horas al día, porque aunque estemos limpiando el comedor, aunque estemos poniendo la lavadora, aunque estemos hablando con los compañeros, con los monjes, estamos siempre rezando. Eso también es orar. Por eso decimos que oramos 24 horas al día. Aunque estemos descansando, seguimos orando. Por eso el título de esta transparencia, día y noche. En la fotografía se ve una persona que está leyendo o que está escribiendo, pero siempre cualquier acto que hacemos, lo hacemos teniendo a Dios presente. Como comentaba el padre Jaime, la liturgia de las horas no es solo propia de los sacerdotes o de los monjes, no solo es nuestro, eso es para todas las personas, para todos los bautizados, también tenemos que rezarlo, pero de cada uno a su forma. Es cierto que hay formas distintas, pero este libro de la liturgia de las horas es también un libro de oración. Más o menos esto poco a poco lo tenemos que ir difundiendo, porque antiguamente los cristianos rezaban la liturgia de las horas, todos los cristianos la rezaban, no había estos libros los mismos, pero eran los salmos, que esa palabra todos la conocéis, los judíos, los cristianos de las primeras épocas la rezaban siempre, rezaban los salmos, era obligado, se las tenían que saber desde muy pequeñitos, cuando participaban en la oración, la memorizaban. Y luego los cristianos seguían leyendo los salmos, han ido pasando de generación en generación. De un tiempo a esta parte se está utilizando menos, pero los cristianos fieles tenemos que seguir con la liturgia de las horas. Y ahora rezamos solo el Padre Nuestro, el Dios te salve María, parece que también se reza menos, pero tenemos que seguir fieles y que no caiga en desuso la lectura de estas oraciones. Poco a poco tenemos que insistir para que todos las conozcamos. En el siglo XX parece que se tomó conciencia de nuevo de que los salmos son importantes para todos los cristianos y poco a poco tenemos que seguir con esa oración. Y ahora las personas sordas también tenemos que leer los salmos y ya nos damos cuenta de que es una cosa interesante, que es una lectura interesante. Es importante para todos los cristianos.
Los monjes esto lo leemos a diario y los sacerdotes también. En la fotografía se ve ahora a los monjes que no rezamos de forma individual, siempre oramos en comunidad, como mínimo 2 o 3 o 4, pero siempre en comunidad. Si existe un monje solo y que quiere rezar solo, de forma individual, bueno, puede pedir, pero un permiso especial. Si quiere un monje vivir solo y hacer su oración solo, puede hacerlo, pero no es lo normal. Nosotros los monjes rezamos todos los días y en todos los momentos del día siempre en comunidad. También es importante en esta transparencia, nos habla de que la Eucaristía es fuente de vida cristiana, es una oración fantástica y la Eucaristía es como la fuente, como que nos da agua y el agua se va vertiendo en todos los momentos del día y nos ayuda para rezar, o con la lectura de la Biblia o con el rezo del rosario, pero todo esto lo vamos a hacer bien gracias al agua que recibimos en la Eucaristía. Todos los cristianos, los laicos, los monjes, los sacerdotes, tenemos que ir a ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Este es el momento del encuentro. La siguiente transparencia se ve al Padre Juanjo celebrar misa en la Eucaristía. Es una foto suya. La siguiente transparencia dice que la Eucaristía es lo más importante, es como la fuente de donde emana toda la vida cristiana. Es un momento vital y siempre volvemos a ese encuentro con Dios para ofrecerle nuestro trabajo, nuestra vida, la vida de nuestros amigos, las alegrías, las penas, las ofrecemos en la Eucaristía y con ese gesto que hace el sacerdote presentando a Dios, con ese momento, con ese gesto, ofrece todas nuestras alegrías y nuestras penas. Significa que Jesús está con nosotros y se lo ofrecemos todo. Hay otra fotografía donde aparece el Padre Juanjo con un monje. Os decía antes que la oración siempre es en comunidad. A las 5 de la mañana, el siguiente momento a las 7, el siguiente momento a las 9, el siguiente momento a la 1, a las 7:30, a las 10 de la noche, siempre como mínimo 2 personas, o 3, o 4, pero siempre en comunidad y siempre teniendo presentes a todas las personas sordas, a todas las personas sordociegas, a todos los sacerdotes. Es una oración muy sencilla, aunque estemos 2, estamos cumpliendo nuestra misión, que es estar orando siempre en comunidad. Hay otro momento importante, que es la adoración al Señor Jesús. Yo siempre lo hago los jueves por la noche, durante 1 hora de duración. Es un momento donde estamos enfrente a Jesús, donde le presentamos todo lo que queremos presentarle. Es un tiempo de diálogo, de conversación, en silencio. O a veces hablo, o a veces estoy en silencio, delante de Jesús. Siempre con el Santo Rosario delante. También la Madre de Jesús la tenemos presente, la Virgen María, sabéis que nos protege a todos nosotros. Entonces, nosotros los cristianos, también a través de la Virgen María, le pedimos su intercesión, le pedimos su ayuda para que sigamos fieles a Jesús. Y la Virgen nos da esa ayuda. Yo con el Santo Rosario siempre tengo presente a la Virgen para pedirle que yo le pueda seguir siempre a Jesús. Los cristianos tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fieles. De esta fotografía se ve un momento de silencio, de oración, delante de Jesús, delante de un crucifijo. Ahí estoy en silencio, estoy reflexionando, estoy mirando. Nos decía el Padre Jaime en un momento la importancia de la mirada, de tener delante un crucifijo,
de tener un cuadro. En ese momento es muy importante. A lo mejor no hablamos, pero nos estamos mirando y ahí hay un entendimiento, hay una comprensión con esa mirada y ahí hay amor. Y esto es práctica de establecer ese contacto visual, de esa mirada y ahí hay amistad. No es obligado y estar ahí, me toca estar aquí mirando la cruz. No, si no vas a aprovechar ese momento, es mejor que te vayas. Pero no, me apetece estar aquí mirándote, escuchándote, estoy en silencio, eres mi amigo y estoy aquí contigo y esa relación hay que cuidarla. Entonces este contacto visual, esta mirada es muy importante. Yo te regalo mi tiempo, estoy sentado, estoy de rodillas, pero yo te doy mi tiempo, eso es muy importante. Mi persona, podría estar haciendo 1000 cosas, pero anticipo que quiero estar contigo y te ofrezco mi silencio y mi presencia. En esta fotografía estoy sentado yo solo, está atardeciendo, es un momento de tranquilidad, es un momento de silencio. También es importante la oración en este momento, donde recuerdo a todas las personas que me han contado sus cosas. A veces no se puede hacer porque hay muchas cosas que hacer y hay otras prioridades, pero hay que buscar un momento de silencio, de soledad y teneros a todos presentes y rezar por todos vosotros. Hay gente que no puede hacerlo porque está muy ocupado, tiene muchas tareas, pero hay que encontrar estos momentitos de silencio y de soledad para recordarnos unos a otros. Esta fotografía tengo las manos abiertas delante de la Biblia. Leer la Biblia, meditar, también es orar. Intentar entender el fragmento que he leído, porque esto es la palabra de Dios que nos da luz, alimenta nuestra fe y va aumentando nuestra fe. También la palabra de Dios, gracias a esa lectura, yo le estoy escuchando lo que Dios me quiere decir a través de la lectura de la palabra. Parece como que Dios y yo, a través de la Biblia, es como una carta que yo le escribo a Él, luego Él me responde, me escribe otra carta a mí y yo leo su carta, leo lo que me quiere decir y luego yo le respondo. Y yo luego respondo escuchándola, reflexionando, orando, y esa es como la carta que yo le escribo a Él. La Biblia muchas veces es decir, qué complicado me resulta. Pero no solo nos pasa a las personas sordas, también las personas oyentes dices, no sé lo que quiere decir este fragmento de la Biblia. Luego a veces leemos otro y dices, este fragmento sí que me ha parecido interesante y lo he entendido. No pensáis que solo los sordos nos pasa esto. También a las personas oyentes les cuesta. Hay fragmentos que entienden, otros que les cuesta, más complicado, más engorroso de leer y entender. Pero con la lectura de la Biblia, a todos nos pasa lo mismo. Y da igual el nivel de conocimiento, pero Dios lo sabe. Dios conoce nuestro nivel. Y a veces dices, bueno, hoy he escuchado este fragmento de la Biblia y no me ha dicho nada. Y otros, sí, otro momento sí que nos ha dicho y nos ha valido para nuestra vida y lo hemos entendido. Pero Dios lo que quiere es llamarnos. Y a veces leemos una palabra y dices, esto era lo que yo necesitaba para poder entenderlo. Con esta palabra ya me siento conectado a ti. Y esta palabra va para ti. Esta palabra va para ti. Es suficiente. A lo mejor otro día lees otro fragmento y no te dice nada. No pasa nada. Puede que mañana leas esa palabra que te ha conectado realmente con Dios. Hay otra fotografía ahora donde aparece el catecismo y una libreta. Hay momentos en que puede apetecernos tomar notas. Es importante también cuidar la fe y ir interiorizando la palabra de Dios. Por eso en este momento podemos utilizar muchos libros. Por ejemplo, el catecismo. Aquí tenemos una fotografía del catecismo. Podemos leerlo y tomar notas, hacernos esquemas.
Otra persona puede coger una frase de la Biblia y tomar la nota, escribirla, para luego, cuando tengas un ratito, volverla a releer. Y esto nos puede servir también para rezar. En esta otra imagen se ve a un monje sentado delante de un libro. Es un tiempo de tranquilidad, de silencio. Yo, por ejemplo, tengo que estar pendiente de la pastoral, entonces me muevo más, tengo momentos, pero también tengo que buscar un momento de silencio y decir a las personas: lo siento, ahora me tengo que centrar y priorizar mi formación, para luego, cuando yo me encuentro formado, entonces transmitir esa información y compartirla. Es importante encontrar estos momentos de silencio y de lectura. En esta transparencia hay una frase, un texto, que voy a intentar leeros. Dice: nuestra vida de cada día como monje está dedicada a Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración continua. Y esta oración nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a cumplir con su voluntad. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Yo no sé cuál es su voluntad. Pues la voluntad de Dios ya nos la ha dicho. Es nuestra santificación. Tenemos que ser personas santas. ¿Y qué significa ser santa? Significa amar a Dios y amar al prójimo. Esto es ser santo. Nuestra oración también nos lleva a evangelizar a las personas sordas y sordociegas. Esto significa ser santo. Hay personas sordas y personas sordociegas que no saben quién es Jesús, no saben qué es lo que hizo, no tienen ninguna fe. Pero gracias a la fe de otras personas lo vamos contando. Y esto significa evangelizar, contar la buena nueva y trasladar. Y luego ya lo cuento y me marcho. No, tengo que seguir contando mi experiencia, contando mi fe. Y bueno, las personas oyentes pueden que lo tengan muy sencillo, muy fácil, pero no, que va. A las personas sordas, las personas sordociegas, también Dios nos ama. Y todas tenemos que saber eso, porque Dios es Padre de todos nosotros, seamos sordos o no, sordociegos o no, personas oyentes, y nosotros somos testimonio y estamos aquí. Yo estoy aquí para decir que Dios nos ama a todos. La última transparencia pone una frase y significa que hay una canasta de básquet y la pelota está en la cesta. Así es que gracias por vuestra atención y pasamos al siguiente testimonio. Gracias por escucharme por